Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva edición del Cineforum, donde hoy el profesor Fernando Sanz nos va a hablar de la película Parásitos. Parásitos, una película totalmente actual y posiblemente una de las películas, si no la película, del 2019. Ganadora de 4 Oscars, la Palma de Oro del Festival de Cannes. Es una de las excepciones en películas que han ganado la Palma de Oro y el Oscar al mismo tiempo. Es una sátira discutible, donde vemos el comportamiento de dos familias, una pobre, la otra rica, la rica pues un poco ingenua, la pobre muy ambiciosa, pero en fin, de la película en sí nos va a hablar el profesor, como digo, Fernando Sanz, que es el que entiende de esto y el que más sabe. Yo lo que sí quiero aprovechar es la ocasión para hablaros un poco de lo que es la actividad en sí del Cineforum. Esta vez hemos hemos hablado de una película, hemos visto una película que es de rabiosa actualidad, en color y bueno, pues bien. Lo que ocurre es que a veces nos resulta un poco difícil el conseguir películas actuales y que sean gratis. Por eso muchos de vosotros nos han llamado y nos han dicho, oye, que es que no puedo conseguir la película gratis y tal y cual. Pues lamentamos mucho esto, pero es que es así. Efectivamente, no todas las películas son gratis y menos las actuales. Las películas las elegimos en la Junta de AMUEZ, más concretamente las dos personas encargadas de esta actividad y el profesor. Y son siempre películas que creemos que pueden transmitir algo, que nos dicen algo y que, bueno, pues eso, juntamente con vuestros comentarios y vuestras preguntas que le hacéis al profesor, pues el profesor confecciona lo que es la conferencia y la que nos habla de la película y que, bueno, pues nos da una serie de explicaciones que nos hacen comprender mucho mejor la proyección. Pero, repito, eso no siempre puede ser gratis. Y quiero que lo entendáis, creo que lo entenderéis. No siempre puede ser gratis. ¿No? Pues hay que sacarlo, una vez hay que pagar, o está a lo mejor en una modalidad que no todos tienen. Movistar, yo tampoco tengo Movistar, yo lo he visto con subtitulada, en fin. No siempre se puede atender todos los gustos de todos. No obstante, yo, como siempre, os invito a que si alguien sabe alguna película actual y algún sistema para verlo sin pagar, pues que nos lo diga y lo haremos con mucho gusto. Pero vamos, mientras tanto, nosotros tratamos de hacer las cosas lo mejor que sabemos y proyectar y poneros cosas de actualidad, y no siempre eso es gratis. Gracias por vuestra atención y ahora, sin más, ya os dejo con el profesor Fernando Sanz, que nos va a hablar de esta magnífica película Parásitos. Gracias y hasta la próxima. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva sesión del Cineforum de AMUEZ. Una vez más, aquí estamos para seguir hablando de cine y para seguir disfrutando de cine. Quiero, pues dar las gracias a todos los que, pues durante las sesiones que hemos tenido en meses pasados, habéis estado siguiendo la actividad, habéis estado mostrando vuestro apoyo. Con algunos de vosotros, pues me he tropezado por la calle y habéis sido sumamente cariñosos y me habéis, manifestado el apoyo incondicional hacia esta medida. Os estoy muy agradecidos a todos por ello y, evidentemente, pues dar las gracias a los que hoy asistís a esta sesión y, por supuestísimo, a la Junta de AMUEZ, y al equipo encargado de este Cineforum, que no me prestan más que facilidades, me lo ponen todo más fácil, tan fácil que, evidentemente, no puedo por otro que seguir colaborando con esta iniciativa con la que sabéis, y con muchos lo hemos comentado, pues estoy absolutamente encantado. De manera
que dados estos agradecimientos previos y tras este preámbulo, si os parece, vamos a comenzar con la película que nos ocupa hoy. Vais a disculparme que abro la presentación para poder comenzar. Bueno, mientras se abre la presentación, sí que me gustaría, en fin, transmitiros una pequeña confesión. Y es que la verdad que tenía muchísimas ganas de traer esta película a nuestro Cineforum de Amuez, y tenía muchas ganas, pues fundamentalmente por tres razones, que os quiero muy rápidamente, como os digo, confesar antes de comenzar, ¿no? En primer lugar, me hacía muchísima ilusión por el hecho evidente de que Parásitos es una película magnífica, es una película estupenda, bajo mi humilde punto de vista, que da muchísimo juego para un cineforum y que evidentemente era una candidata perfecta para que la tratáramos aquí. En segundo lugar, me hacía mucha ilusión, y esto sí que es una cuestión un poquito más personal, por el sencillo hecho de que fue la película que habíamos anunciado el año pasado para la próxima sesión del Cineforum presencial y que, bueno, pues por culpa del dichoso coronavirus tuvimos que suspender, quedó ahí en el limbo, no pudimos llevar a cabo y entonces, bueno, pues parece que recuperamos, ¿no? ese testigo que dejamos el año pasado ahí tendido, aunque, bueno, pues hemos tratado otras películas y hemos intentado, bueno, pues que esta actividad siguiera. Por tanto, también me apetecía. Claro, el año pasado era una película que estaba de plenísima actualidad porque acababa de ganar el Festival de Cannes, acababa de ganar todos los Oscars habidos y por haber. Era, como bien sabéis, es la primera película extremo oriental de toda la historia del cine que se alza con la categoría del Oscar a la mejor película. Nunca jamás habíamos visto esto antes en la historia del cine. Es un hito. Como digo, el año pasado estaba de plena actualidad, pero bueno, este año, pues aunque han pasado unos cuantos meses, no desluce para nada el comentario que le podamos realizar. Y por último, ya empiezo con el comentario, pues la verdad es que estoy muy contento de traer aquí esta película, porque si os dais cuenta, hasta ahora nunca habíamos tratado una película extremo oriental. Sobre todo nos habíamos dedicado al cine norteamericano, también al cine europeo, habíamos visto alguna película española, más antiguas, más recientes, pero no habíamos atendido a la realidad del cine, bueno, pues del extremo oriental de Asia, que es un cine que no podemos obviar y mucho menos en nuestros días. Es por eso, y comienzo ya señalando un poco cuáles van a ser los puntos clave que de esta intervención, que comenzaré haciendo pues una brevísima mención, un breve recorrido, una breve alusión sobre la situación del cine coreano actual, incardinando esta situación, bueno, pues en la situación del cine extremo oriental, que como luego comentaremos, bueno, pues es extraordinariamente vigente y extraordinariamente original. Y en segundo lugar, ya entrando en el... Disculpad. Entrando ya en el comentario de la película, bueno, pues me interesa mucho que hablemos de la delimitación genérica, es decir, ¿a qué género cinematográfico podemos adscribir Parásitos? Porque yo creo que ahí, en esta cuestión, se encierra una de las claves fundamentales, como luego veremos, del éxito de la película. Y por último, pues lógicamente hablaremos de las cuestiones más básicas, ¿no? Los personajes, los temas y sobre todo la importante implicación social y el demoledor análisis de tipo sociológico que esta película lleva a cabo. ¿De acuerdo? Por tanto, este es un poco el plan que os ofrezco para este ratito. Comenzando con la introducción.
El cine coreano contemporáneo. Bueno, pues sin duda alguna, muchos de los que me estáis escuchando, que me consta, sois buenos cinéfilos, estaréis al tanto de la actualidad del cine extremo oriental, pero tal vez algunos otros no, y a lo mejor os pillo un poco de lejos o un poco más descolocados qué pasa con el cine en estos países del continente asiático, ¿no? Bueno, pues como yo os decía, el cine extremo oriental, dejando a un lado el cine japonés, que tiene una trayectoria impresionante, no será extraño que en alguna sesión en un futuro tratemos alguna película japonesa. Bueno, pues en el resto de países extremo-orientales, estoy hablando de Corea, pero también de China, de Hong Kong, de Taiwán, fundamentalmente estos que os señalo, desde la década de 1980 hasta nuestros días están viviendo un momento desde el punto de vista del auge cinematográfico espectacular. Tenéis que pensar en primer lugar que estamos hablando de la tercera, cuarta, quinta cinematografía más boyante y más pujante del panorama contemporáneo en el ámbito cinematográfico. Me refiero que tras India y tras Estados Unidos, que son las dos cinematografías cuantitativamente más poderosas en nuestro mundo de hoy en día, le siguen China, Japón y Corea. En algunos años en este orden y otros años en otro orden. Es decir, que unos años produce más China que Japón y luego viene Corea, en otros años produce más Japón que China y detrás viene Corea, o así sucesivamente. De manera que, como os digo, estamos hablando de que estas cinematografías extremo-orientales están, desde el punto de vista de la pujanza de la industria cinematográfica, en el podium. En el podium. Además de esto, que evidentemente la cuestión económica, industrial es muy relevante, pero es que además de esto, estamos hablando también de cinematografías que se encuentran en un punto de originalidad y de creatividad que deberíamos envidiar en Occidente. Algunas veces, hablando con alguno de vosotros, me decís, me habéis comentado alguno, estoy un poco cansado del cine español o estoy un poco cansado del cine americano. Todas las películas son más o menos iguales. Hay 4 o 5 modelos de películas y se repiten hasta la saciedad uno detrás de otro. Y nos falta un poco de razón, porque es verdad que el cine occidental, el norteamericano, el europeo, el español, salvo gloriosísimas excepciones, por supuesto, sí que adolece de esa cierta estandarización. Es verdad que hay una serie de modelos como muy, en fin, codificados que se repiten una y otra vez. De manera que tenemos que irnos a estos países extremo-orientales para encontrar temas, argumentos, ficciones, relatos, narraciones. Igual me da que se salgan un poco de esas normas y de esos estándares tan encorsetados del cine occidental. Por tanto, insisto, pujanza industrial, pujanza por tanto económica, pero pujanza también artística, creativa, en cuanto a originalidad. ¿De acuerdo? Estas son las dos ideas que os quería señalar a modo de introducción. Centrándonos ya en el cine coreano. Bueno, pues fijaros, hay un libro, se publicó hace 3 o 4 años, no era mucho más, cuya portada tenéis aquí. Esta es la portada de ese libro al que me refiero, que se titula Cine coreano contemporáneo, 1990-2015, pero que tiene un subtítulo que define a la perfección el panorama actual del cine en Corea. Y que es esa dicotomía, esa contraposición entre exceso y sublime. El cine coreano contemporáneo, podríamos un poco redactando este título, ¿verdad? O redactando este título, se debate entre dos extremos, entre dos polos muy contrapuestos. Por un lado, el exceso de acción, de violencia, de sexo, el exceso en general, y por el otro lado, el esteticismo más sublime. Bueno, pues entre esos dos grandes polos tan opuestos
es en donde debemos encuadrar el cine coreano contemporáneo. Por hablaros de algún autor dentro, bueno, pues de ese cine más sublime, más estético, sin ningún género de dudas, merece la pena que conozcáis la figura de Kim Ki-duk. Kim Ki-duk, por desgracia, fallecido este invierno a causa del dichoso coronavirus, con 50 y tantos años, ha sido una pérdida terrible para el arte cinematográfico. Bueno, pues Kim Ki-duk es autor de obras que posiblemente no sean muy conocidas, pero que yo os recomiendo vivamente a aquellos cinéfilos, de verdad, que sé que estáis muchos entre los que me escucháis, que podáis ir recuperando, revisando con tranquilidad, bueno, pues, y sin ninguna prisa. La filmografía, como digo, de Kim Ki-duk, que tiene películas que tal vez os suenen como Primavera, Verano, Otoño, Invierno y otra vez Primavera, ese título tan largo, que es una maravillosa oda a la naturaleza, como tenéis aquí, o películas tan intimistas como Hierro 3. Hierro 3 es una película protagonizada por un chico que no tiene casa, un joven que no tiene casa, y se dedica a entrar en las casas deshabitadas de la gente que se ha ido de vacaciones, vive en esas casas mientras los dueños están de vacaciones y, bueno, pues les hace las tareas del hogar, les arregla aquellas cosas que tienen estropeadas en casa, bueno, pues cumple una pequeña función social hasta que se encuentra con otra chica que hace lo mismo. Fijaros qué tema tan curioso, tan original. Bueno, pues insisto, es un ejemplo de esto que os mencionaba delante. Claro, hemos hablado que el cine coreano va de lo sublime a lo excesivo. El propio Kim Ki-duk también tiene algunas películas un poco excesivas, como Dream. Este título en inglés, que como muy bien sabéis significa sueño, que tiene un argumento un tanto truculento. Ved el propio cartel de la película, en el que este pobre personaje, bueno, pues tiene la especie de maldición, por decirlo de alguna manera, de que cuando se queda dormido tiene pesadillas que siempre son pesadillas terribles. Pero lo malo del asunto es que cuando se despierta, esas pesadillas que ha tenido se cumplen en la realidad. Y evidentemente siempre sueña cosas malas vinculadas a crímenes, a asesinatos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, de nuevo, como veis, una temática muy original. El cine policíaco, de terror, bueno, pues coreano ha dado películas tremendamente taquilleras, como Encontré al Diablo, o lo mismo ha sucedido con otros cineastas como Park Chan-wook. Park Chan-wook tiene desde películas tan extremas como Old Boy, en el que, bueno, pues hay, si tenéis curiosidad e indagáis un poco, hay una escena muy famosa en la cual el personaje protagonista, que es este, se lía a martillazos en un pasillo con un montón de gente, bueno, y no acaba hasta que no se los carga todos a martillazo puro. Por tanto, estaríamos de nuevo en el lado del exceso. Pero, sin embargo, tiene películas interesantísimas como Stoker, con Nicole Kidman y varios actores norteamericanos, interesantísimas, como os digo, desde el punto de vista narrativo y muy novedosas. No puedo hablaros de todas ellas porque no se trata de esto, sino simplemente de trazar una introducción, pero son películas coreanas que os recomiendo. Lo mismo sucede, son del mismo cineasta, de Park Chan-wook, que acabamos de señalar, El exceso, Thirst, Sed, una película protagonizada por un sacerdote, por un cura. Sabéis que el cristianismo pues es una religión que tiene bastante implantación en Corea. Bueno, en este caso es un cura que es vampiro. Una combinación, como podéis ver, bastante complicada. Mientras, por otro lado, tiene películas como La doncella, en el que la misma historia de unos personajes se cuenta desde 3 puntos de vista diferentes. De nuevo, como veis, temáticas muy interesantes. Así llegamos a Bong Joon-ho. Bong Joon-ho es el director de Parásitos, otro de los grandes representantes del cine coreano actual, con películas como The Host, Memories of Murder, etcétera, etcétera, o, por supuesto, Parásitos. La película
del año 2019, que como veis, bueno, pues le dio bastantes alegrías al amigo Bong Joon-ho, a quien aquí veis, pues con toda esta colección de nada menos 6 Óscares que ganó, bueno, pues justamente hace ahora 2 años. Pasamos ya al análisis de la película. ¿Qué tipo de película es esta? Algunos, en vuestros comentarios, me habéis hecho preguntas a este respecto. ¿Cómo podríamos definir, cómo podríamos encuadrar esta película? ¿En qué género la podríamos englobar? Porque claro, por un lado, podríamos decir que de alguna manera, sobre todo al principio, esta película es una comedia. No me digáis que no resulta divertido pues ver a los 2 chicos protagonistas, a los 2 chicos de la familia de sirvientes, por así decirlo, allí en ese cuchitril de casa en el que viven, allí medio rehundida, con ¿verdad? Con este baño que está a la altura de su cabeza y que tienen que trepar por esta escalera, buscando desesperadamente la wifi para intentar robársela al vecino que pueden, ¿no? En ese sentido, también en la casa, ¿verdad?, de la familia Park, pues hay algunas escenas bastante divertidas. Por tanto, algo tiene de comedia esta película. Bueno, yo qué sé, pues cuando, por ejemplo, son tan chapuceros que se dedican a plegar cajas de cartón para hacer pizzas o para meter pizzas dentro y hasta pliegan mal las cajas de pizzas. Pues la verdad es que hay que ser un poquito torpes. Insisto, aquí se encerraría ese ligero componente de comedia. Evidentemente, también es un drama, ¿no? ¿Es un drama? Por supuesto que lo es. Hay escenas muy dramáticas, como cuando el pérfido muchacho profesor de inglés consigue que la ama de llaves, la ama de casa de toda la vida, ¿verdad?, pues sea despedida, utilizando esos subterfugios que también utiliza. Pero es que, claro, si alguien dice, es que esto es un thriller de suspense o un thriller criminal, también tiene razón. Evidentemente, todos estos personajes, y sobre todo el padre, ¿verdad?, de los que habéis visto la película, que seréis prácticamente todos, me figuro que estaréis asintiendo, es un auténtico psicópata, o se convierte al final en un auténtico psicópata, un hombre frío y calculador, un auténtico criminal, ¿de acuerdo? Pero es que a su vez en esta película hay momentos de thriller, de acción, de suspense bastante interesantes, que suelen tener mucho que ver con las escaleras de la famosa casa. Bien las escaleras que suben del garaje a ya lo que es la planta principal, bien las escaleras que suben de la planta principal a la planta de arriba, a la de los dormitorios, o sobre todo con aquellas escaleras de las que hablaremos después, que bajan a ese sótano, a esa especie de inframundo, a esa cámara acorazada que hay en el subsuelo de la casa. Esas escaleras, una, la otra, o sobre todo la última, son las que encierran siempre ese componente de thriller, de suspense, muy hitchcockiano, muy a lo Hitchcock en algunos momentos. Esta es aquella escalera que tiene una pinta como muy lujosa, ¿verdad?, con esta vajilla tan suntuosa por delante, pero bueno, cuando se baja de aquí a la despensa y sobre todo de la despensa al sótano, bueno, pues las cosas no son tan bonitas. Fijaros, sobre la casa de Parásitos se han hecho multitud de estudios. Si trasteáis un poco por internet veréis que se han hecho planimetrías. Aquí tenéis una planimetría hecha por un arquitecto precisamente de la casa, ¿no?, de esos pisos, el sótano subterráneo, la planta calle, la planta principal, la despensa y de aquí la bajada, ¿verdad?, pues a ese sótano oculto. Tenéis que pensar que el diseño arquitectónico de esta casa fue un reto muy, pero que muy pensado, fue un reto muy, pero que muy, bueno, cuidado hasta el último detalle por el equipo responsable de la película. Evidentemente, sin esta casa
la película habría sido muy otra. Evidentemente, esto es así. Luego, si nos da tiempo, profundizaremos un poco más en el tema. Pero claro, si alguien me dice, volvemos al tema de la delimitación genérica, esto es una película de terror, pues es que también tiene un poco de razón, porque desde luego el final, no voy a, digamos, destriparlo demasiado, pues por si acaso hay alguno que me escuche y todavía no la ha visto o se lo está pensando si verla o no. No quiero destripar el final, pero bueno, el final es propio de una película de terror. Por lo tanto, fijaros, volvemos un poco para atrás. ¿Esta película qué es? Una comedia, un drama, un thriller de suspense, una película criminal, una película de terror. Bueno, pues ahí está la clave. Y esta es la primera gran idea que yo creo que tenemos que tratar sobre esta película. Lo importante de esta película es que es una audacísima, pero muy audaz, mezcla de géneros. Y ahí está buena parte de la clave del éxito de esta película. Es una película que descoloca mucho. Ahora hablaremos de esto. Pero es una película que descoloca mucho porque mientras la estamos viendo, se están cambiando los códigos del género cinematográfico. Y de un género pasamos al otro, del otro pasamos al otro y del otro pasamos al otro. Cuando nosotros vemos una comedia pura, pues ya sabemos lo que pasa, ¿no? De principio a fin. O cuando vemos una película de terror o cuando vemos una película criminal, pues ya nos suponemos, ¿verdad?, que el criminal al final o lo matarán o lo meterán en la cárcel o algo parecido. Digamos que tenemos esos códigos de los géneros asumidos dentro de un poco pues lo que es nuestra percepción cultural. ¿Qué sucede cuando los géneros se entremezclan y nos llevan de un lado al otro? Bueno, pues pasa esto, que descoloca y que atrapa al espectador más espabilado. Y esto es así. Luego os contaré una anécdota. ¿Por qué sucede todo esto? ¿Por qué se es capaz de hacer una mezcla tan audaz de géneros que descoloca y atrapa con, vamos, sin remedio al espectador? Por la siguiente gran idea de esta película. Y es que tiene un poderosísimo guión. Es decir, de hecho, ya se han hecho estudios sobre el guión. Yo ya he tenido ocasión de leer algunos artículos, algunos estudios exclusivamente sobre el guión de la película, que es auténticamente magistral. Y es auténticamente magistral porque, en realidad, lo que vemos cuando estamos viendo Parásitos no es una película, sino que es al menos dos. Y si queréis, incluso más, pero al menos dos películas. Porque como muy bien os daréis cuenta, hay una primera película hasta el momento en el que se descubre ese sótano subterráneo. Una primera película, bueno, pues que es la que tiene un toque más cómico, que es una película, bueno, pues que parece muy redonda, ¿no? Un grupo de, bueno, pues personas de clase baja, pero muy listos y muy calculadores, se van infiltrando en una familia de altísima clase social, bueno, pues para intentar aprovecharse de ellos. Y encima, bueno, pues hay momentos de drama, pero también momentos de comedia. Bueno, hasta ahí podíamos tener una película. Pero desde el momento en el que aparece ese sótano subterráneo, que es un giro de guión magnífico, un giro de guión que no estaba en el guión original, que se añadió después de incluir ese mundo que transcurre en el sótano, empieza otra película totalmente diferente. Y una película además mucho más alocada, mucho más violenta, mucho más brutal, incluso, porque llega a convertirse en una película muy brutal. Es decir, que ese ritmo narrativo, dramático, etcétera, etcétera,
bueno, pues se incrementa hasta extremos insospechados en esa segunda parte de la película. En esa segunda parte, en la que las dos familias protagonistas se convierten en tres. Claro, esto no se puede explicar con demasiado detalle a una persona que no ha visto la película, porque se la estamos fastidiando completamente. Cuando tú ves la primera parte de la película hay dos familias. Ahora hablaremos de ellas. La familia de ricos y la familia de pobres. Ya está. Muy arquetípico también. Pero luego es que aparece otra familia, que son el matrimonio, la antigua ama de llaves, y su marido que vive en ese sótano. Donde, por tanto, en esa segunda parte de la película, ya no hay dos, sino tres familias, digamos, entrecruzadas. ¿De acuerdo? Os decía que os mencionaría una anécdota, que ya la he señalado aquí, pero me la he saltado a propósito. Cuando en su día Bong Joon-ho pues, concedió entrevistas en revistas, en televisiones y demás, y los periodistas le preguntaban que cómo definiría su película, bueno, pues él decía, y es palabra textual, que era una película rara. Lo decía él. Es decir, que él mismo era consciente y lo definía así, como una película. Y comentaba también, y esto repito, son palabras de Bong Joon-ho, que su equipo de marketing, cuando estaban comercializando la película, claro, tenían que definirla de alguna manera. Tenían que decir, bueno, pues vamos a sacar la nueva comedia o el nuevo drama o lo que sea de Bong Joon-ho. Y entonces su equipo de marketing inventaron un término que por supuesto no existe, que es el de cometragedia familiar. Comedia, tragedia, familiar. ¿Os dais cuenta? Se adapta perfectamente a eso que hemos dicho de la transición de un género a otro. Y con todos estos ingredientes, con esa mezcla audaz de géneros y ese poderoso guión, es absolutamente normal que hasta el más listo acabe la película absolutamente alocado. Yo recuerdo perfectamente que fui a ver esta película con una amiga, con una compañera de la universidad, con la que siempre voy a ver estas películas raras, porque así no atormentamos a nuestros respectivos mujer y marido, ¿verdad? Entonces, así nos vamos a verlas juntos, los raros, y ya está. Y cuando se acabó la película, ahí en la sala de cine, claro, fue muy al principio, casi no había leído yo nada sobre esta película, y mi compañera Ana tampoco. Cuando se encendieron las luces de la sala, nos miramos el uno al otro y dijimos, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué es esto? Y me di cuenta al mirar alrededor que todo el resto de los espectadores de la sala estaban más o menos igual y ninguno se atrevía a levantarse de la butaca y a marcharse a su casa. Es verdad, lo más lógico y lo más normal. Bueno, pues creo que evidentemente eso es un rasgo clarísimo de que esto, de este poder de atracción que la película genera, pues es una realidad. También he hablado con gente que me ha hablado muy mal de la película y que no le ha gustado nada, pues evidentemente, por supuesto, para gustos, pues como sabemos no hay normas escritas, pero insisto que es una película en ese sentido muy, pero que muy poderosa. Pasamos a la última parte, que es, bueno, pues el análisis de los temas y el análisis un poquito más en profundidad de los personajes. Porque es lo que nos va a permitir ver cómo Bong Joon-ho en esta película hace una enorme crítica a la sociedad de clases. Una crítica tal vez, y alguno lo podrá decir y tendrá razón, ¿no? Igual un poco maniquea, ¿no? Demasiado extrema, demasiado opuesta, pero bueno, que claro, las cosas que se contraponen y son muy opuestas suelen ser más eficaces, evidentemente, ¿no? Fijaros, esa crítica a la sociedad de clases, de esa clase alta tan encumbrada y de esta clase baja, pues mucho menos, evidentemente,
Me parece, y os lo decía hace un momentito, que está perfectamente representada en la metáfora de las dos casas. Creo que es fundamental primero hablar de los ambientes para luego hablar de los personajes y ver cómo se construye esa crítica a la sociedad de clases. ¿Cómo son los ambientes? Pues fijaros, creo que este cartel que me encanta lo define, vamos, por sí solo. De nuevo, es un ejemplo de que una imagen vale más que 1000 palabras. Mirad, aquí tenemos las dos casas una encima de otra. Abajo tenemos la casa de los sirvientes, por así decirlo, y arriba tenemos la casa de los señores, la casa de los ricos. Ya estamos separando la clase baja de la clase alta solamente mediante el escenario. Esa casa de la clase baja que evidentemente, bueno, pues está rehundida prácticamente, pues bueno, viven ahí en un semisótano en el que, bueno, pues para que la cisterna del baño pueda desaguar convenientemente y pueda salir a la calle, pues tiene que estar el baño subido sobre esta escalera, como decíamos. Una casa además sucísima, cochambrosa, llena de bichos. En algún momento, si os acordáis, cuando descubren que los dos padres, los dos sirvientes, viven en la misma casa, los descubren por el olor, por el mal olor que sus cuerpos tienen, que han adquirido sus cuerpos por el hecho de vivir en esta inmunda vivienda, absolutamente inhumana. ¿De acuerdo? Por tanto, esa idea de vivir rehundidos creo que es bastante interesante también. Como es muy interesante, otro elemento sobre el que también había un comentario entre los que me enviasteis, pero que es fundamental en esta película y que es el tratamiento de la luz. La casa de los pobres, por así decirlo, se trata como un lugar oscuro, lóbrego, siniestro, en fin, que si por aquí decimos que va a aparecer un zombi o un vampiro, nos lo creemos perfectamente. Encerrada allí solo con esta ventana que ilumina muy poquito el interior de la casa. Bong Joon-ho lo decía, porque las escenas del interior de la casa, sobre todo del salón, las del baño no, ¿verdad? Que sí que hay luz artificial, pero las escenas del salón intentaron rodarlas con luz natural, porque esta casa es una casa real. En la que rodaron, ¿no? Esta infravivienda, ¿no? Y decían que, claro, tenían que ensayar todo muy pormenorizadamente para aprovechar el ratito de sol que en todo el día le daba a la vivienda y poder así, bueno, pues rodar mínimamente pues las escenas que tenían, ¿no? Frente a ello, bueno, pues un espacio diáfano, amplio, luminoso, brillante, radiante, no como aquí, que todo es amarillento, negruzco, ¿de acuerdo? Bueno, pues fijaros, ¿no? Cómo las dos casas, las dos viviendas son auténticas metáforas de esa sociedad de clases que evidentemente se pone muy en cuestión en esta película. Aquí tenéis, ¿no? Esta imagen un poquito más grande que evidencia esto. Este es el ambiente en el que se mueven los personajes de clase baja. Acordaos cuando hay esas lluvias torrenciales y la casa directamente, bueno, pues se les inunda. O, pues bueno, en estos ambientes en los que se mueven, bueno, pues de chatarra, de basura. Bueno, pues evidentemente son todos ingredientes que ayudan a diferenciar esos dos mundos. Pero claro, nos queda otra pregunta y con esta intentaré ya ir cerrando el comentario para no alargarme demasiado. La película se titula Parásitos y algunos también en vuestros comentarios me habéis hablado de esto, me habéis sugerido ideas, me habéis hecho preguntas. ¿Quiénes son los parásitos? Claro, porque en esta película estamos hablando de que hay parásitos, por supuesto que sí, un término muy peyorativo, evidentemente, pero ¿quiénes son los parásitos? ¿Son la familia de los pobres? ¿Son la familia de los ricos? Fijaros,
este concepto de parásitos es el que nos permite profundizar en el análisis del último tema, que es un tema crucial dentro de esta película, que es el análisis de la sociedad y de la familia. ¿De acuerdo? Porque claro, vamos a hablar un poquito de las dos familias. La familia de los ricos. Aquí tenemos al padre, la madre, el niño pequeño y la niña, la muchacha adolescente. Son unos ricos absolutamente despreocupados de todo. Él tiene su trabajo de gran responsabilidad, sus viajes de negocios, se ocupa lo mínimo que puede, tampoco le interesa mucho más de su familia y ya está. Ella, bueno, pues es una ama de casa un tanto compulsiva, un tanto inestable desde el punto de vista emocional, ¿verdad? Que solo está obsesionada en que la casa esté perfecta, pero que en definitiva tampoco es que haga gran cosa, porque es su criada, su ama de llaves, ¿verdad? La que se ocupa absolutamente de todo. Por tanto, es una madre modélica, pero en fin, así somos modélicos todos, si me permitís la broma. El niño, bueno, pues es un niño un tanto especial, las cosas como son, ¿verdad? Su madre dice que tiene veleidades artísticas y por eso le pone una profesora de pintura, que es la hermana, ¿verdad? Del profesor de inglés de la hija. Pinta fatal, la pobre criatura, la verdad es que pinta fatal, pero bueno, como también es una cierta terapia por aquello de que vio un fantasma, que es una pinceladita en la narración que una vez que, ¿verdad?, va avanzando la película entiendes muy bien quién es el fantasma que vio, no lo digo por si acaso, el niño cuando bajó a comerse la tarta. Bueno, pues es un niño bastante pues estrambótico, porque ya digo, aparte de esas habilidades artísticas, de lo único que se preocupa el pobre muchacho es de estar en la tienda de campaña, que la veis aquí un poquito al fondo, en esa tienda india, esa obsesión por los indios que tiene, en el jardín, en ese jardín vallado, absolutamente blindado que tiene la casa. Porque eso es otra, no lo he mencionado, pero lo podríamos mencionar también cuando hemos hablado de las casas. La casa de los sirvientes está vallada porque tiene esa reja en la ventana para que no entre nadie, ¿verdad? Pero es que la casa de los ricos también está absolutamente blindada en ese recinto residencial con un montón de puertas y de cámaras de seguridad y de recodos. Luego lo volveremos a ver también. Por tanto, también viven en un mundo muy cerrado, a pesar de que tengan un esplendoroso jardín. Y la chica adolescente, bueno, pues más preocupada por el móvil que por cualquier otra cosa, como una adolescente cualquiera, ¿no? Por otro lado, claro, pues tenemos la familia de los criminales, de los sirvientes, por así decirlo, que, bueno, pues gracias a la inteligencia del joven muchacho, a lo pragmática que es su hermana y a los fríos y calculadores que son el padre y la madre, poco a poco, como decíamos al principio, les van ganando el terreno, ¿no? ¿Quiénes de todos estos son los parásitos? Pues fijaros, evidentemente está claro que la familia de los sirvientes, bueno, pues son auténticos parásitos de la familia rica. Como decía, utilizando ese término, ¿verdad?, de los sirvientes criminales, bueno, pues son los que se van aprovechando de la situación para ir, bueno, pues eso, ¿no?, haciéndose con el control de la familia rica. Claro, son los parásitos de la familia rica y, bueno, pues es que es muy evidente, viven en una casa plagada de parásitos. Acordaos, al principio, es que, claro, de tan estrambótico da risa, que cuando están fumigando las calles, dicen, no, abrid la ventana a ver si así también se mueren los chinches, los parásitos que están atestando, ¿verdad?, toda la casa, toda la infravivienda está en la que viven. ¿No? Es decir, vamos a ver,
no podéis controlar la plaga que tenéis encima, que aprovechar que están fumigando las calles para que fumigan también vuestra casa, ¿no? La verdad es que además son personajes ambiciosos, no cabe la duda, calculadores, y son muy torpes. Las cosas como son, tienen un punto de torpeza bastante evidente. Hay momentos en ese sentido muy divertidos, como cuando le están quitando el móvil a la otra sirvienta, a la anterior, a la que tiene el marido en el sótano, ¿verdad? Donde, bueno, pues arman allí un follón impresionante. O, pues bueno, cuando se emborrachan como absolutas cubas, aprovechando que los otros están de supuesto fin de semana y luego resulta que se plantan allí de cualquier manera. Por tanto, ¿que estos personajes son parásitos? Seguro, seguro que sí. Alguien en los comentarios decía, hombre, es que claro, estos personajes, jolín, han alcanzado un estatus social infinitamente superior al que tenían. Se podían haber conformado, ¿no?, con esa situación y no haber seguido adelante. Y es verdad, pero claro, es precisamente lo inesperado, lo sobrevenido de esa segunda película que hemos visto, de esa segunda parte de la película, en la que tampoco ellos tienen la culpa, sino que, bueno, pues tienen la mala suerte de que aparezca la otra, de que descubran el sótano, de que se escapen, de que, en fin, todos los acontecimientos que pasan que transcurren a partir de ese momento. En esa segunda parte, bueno, pues claro, es donde está el jugo, ¿no? El meollo de la película. Por tanto, ¿se podían haber conformado? Sí, pero claro, la película ya no habría sido la misma, ya habría sido otra película diferente y desde luego no tan llamativa, no tan persuasiva como sucede en el aspecto real de la película. Pero es que claro, si me apuráis, pues también la familia de los ricos son en cierto modo un poco parásitos, un poco parásitos sociales, porque en realidad son gente bastante egoísta, son gente que solo piensan en ellos mismos y el padre ya ni siquiera prácticamente en la familia. Pero digamos, a nivel social, ¿qué papel cumple esta familia más allá de ser muy rica y de ser muy millonaria? Pues evidentemente muy poquito. De manera que fijaros, Bong Joon-ho no solo quiere referirse con el término de parásitos a los sirvientes que se aprovechan de los amos, sino que también quiere referirse a la familia de los ricos, llamarlo de esta manera, de alguna medida como también pequeños parásitos de la sociedad que no tienen una misión, ¿verdad?, en este mundo globalizado, concreta, más allá de lo que les compete a ellos mismos. ¿De acuerdo? Y creo que aquí está la otra gran clave para entender perfectamente la película. ¿De acuerdo? De cualquier forma, por supuesto, aparte de todo lo que hemos comentado desde el punto de vista narrativo, también es una película llena de valores técnicos y de valores cinematográficos. Yo sobre todo resaltaría dos. De uno hemos hablado, del tema de la luz. La luz es fundamental para definir los espacios y para, de alguna forma, adjetivar a cada una de las familias. Lo hemos comentado al hablar de las casas. Pero fijaros, es una película también magnífica en el empleo de los encuadres. ¿A qué me refiero con esto? Vosotros lo sabéis, ¿eh? Cualquier imagen de cualquier película se puede mostrar de muchas maneras. Yo esta imagen de la familia, bueno, pues puedo elegir mostrarla así, pero podría elegir irme al fondo del salón y mostrarla desde más lejos, o mostrar solo a dos personajes, o la cara de uno de ellos, o un primer plano de la caja de pizza. Yo esto lo puedo mostrar de muchas maneras. Y claro, el trabajo del cineasta, del buen cineasta, es elegir cómo muestro cada imagen, es decir, elegir el encuadre. Bueno, pues en este caso, Bong Joon-ho es absolutamente magistral.
porque consigue, mediante los encuadres, incluso darle la vuelta a lo que es la definición de cada una de las dos familias. Y voy a intentar explicar. Por medio del encuadre, y vamos a analizar estas dos imágenes, y utilizando un plano más corto, un plano más cercano de la familia, puede conseguir que este espacio de la cocina, ¿verdad?, esta cochambrosa en la que viven, parezca más diáfano, parezca más habitable que este enorme salón amplio, abierto, con una gran cristalera, sin una columna en medio, pero que está encuadrado utilizando una perspectiva en fuga e introduciendo un buen trozo del techo, que hace que ese espacio constriña, estruje mucho más a los personajes que lo que pueda suponer, bueno, pues esta imagen de arriba. Es solo un ejemplo, pero creo que la idea queda clara, ¿no? Cómo, bueno, pues cuando Bong Joon-ho quiere dar una cierta imagen de una cierta cosa, selecciona muy cuidadosamente los encuadres. ¿De acuerdo? Bueno, esta es una imagen que os traía para hablar de eso que mencionaba ya antes, ¿no? Esa situación de la casa de los ricos como una especie de gran fortaleza, ¿no?, que tiene un montón de entradas en recodo, parece un palacio musulmán. La casa de la familia de los sirvientes pues tiene sus rejas, lo hemos dicho antes, pero es que, bueno, la casa de los ricos casi está más blindada, está más fortificada incluso que, bueno, pues esta especie de madriguera, esta especie de topera en la cual viven los personajes. En definitiva, insisto, a mí me parece que Parásitos es una película magnífica. Podríamos haber hablado de muchas más cosas, no quiero extenderme excesivamente, que ya me he extendido lo suficiente, pero sí que os querría lanzar una idea final, una idea que además es muy probable que algunos ya me hayáis escuchado decir, y que, repito, bueno, pues gira en torno un poco a lo siguiente. Alguno me preguntabais, ¿esta es una gran película o simplemente es una película más? ¿Es una muy buena película? Y algún otro me preguntabais, ¿qué tiene que tener una película, bajo tu punto de vista, para que sea una buena película? Bueno, pues a eso me quiero referir con el caso de Parásitos. Fijaros, para que una película sea o pueda ser considerada una buena película, bajo mi punto de vista, tiene que funcionar a 3 niveles. Tiene que ser solvente en 3 niveles. Tiene que ser solvente a nivel narrativo, a nivel dramático y a nivel estético. A nivel narrativo, a nivel dramático y a nivel estético. A nivel narrativo, pues evidentemente que cuente una historia que me interese. Claro, esto puede ser muy subjetivo, ¿eh? Una película para mí puede funcionar narrativamente y para cualquiera de vosotros no. Esto ya digo, puede ser tremendamente subjetivo. Pero bueno, también ahí tenemos nuestra propia capacidad de juicio, ¿no? Es decir, que la narración transcurra con agilidad, que la narración transcurra y me interese, que no me aburra. Claro, si una película me aburre, pues evidentemente no funciona narrativamente para mí. Bajo mi punto de vista, Parásitos tiene una enorme agilidad narrativa. Lo hemos dicho antes, esa mezcla de géneros, ese ritmo cambiante, ese punto de inflexión a mitad de la película que hace que prácticamente la película vuelva a empezar desde cero. Es una película que narrativamente, bajo mi punto de vista, funciona. Desde el punto de vista dramático, bueno, pues una película tiene que generar en nosotros algún impacto dramático. Es decir, que nos impliquemos con ella de alguna manera, que empaticemos de alguna manera con esa película. Dicho de forma muy sencilla, si es una comedia, pues que nos haga reír. Si es un drama,
que nos haga llorar, si es una película de terror, que nos haga pasar miedo, ¿de acuerdo? Claro, si una comedia no nos hace reír, pues evidentemente no funciona dramáticamente. Y hemos visto que Parásitos tiene un impacto dramático tremendo, porque funciona como comedia al principio, como drama entre medio y como película de terror y de misterio y de suspense entre medio y al final. Por tanto, no solo nos genera un impacto, sino que nos genera todo un cúmulo de impactos. Y por eso creo que también es una película que funciona muy bien desde el punto de vista dramático. Y por último, sobre todo el final, claro, de la película, que evidentemente si no nos impacta el final de la película, pues desde luego hay un problema, ¿no? Y desde el punto de vista estético, pues claro, la película tiene que estar cuidada visualmente. Yo no digo que sea bonita, es decir, que salgan personajes muy lujosos y muy pues no sé, todo muy ricos. Es decir, que los ricos se caractericen bien como ricos, que los pobres se caractericen bien como pobres, que se utilicen bien los símbolos. Bueno, pues aquí está utilizado el símbolo de la casa, el símbolo de los parásitos para definir esa sociedad que hemos visto y que funcione visualmente. Es decir, pues que la fotografía, el montaje, la iluminación, el encuadre, bueno, pues sea bueno, pues correcto, funcione, sea, bueno, pues el apropiado para la historia que se cuenta, ¿de acuerdo? Y como hemos visto hace un momento, es una película también con un extremo cuidado simbólico, estético y visual. Por tanto, y en conclusión, bajo mi punto de vista, Parásitos es una magnífica película, porque funciona desde el punto de vista narrativo, desde el punto de vista dramático y desde el punto de vista estético. Y repito, para cualquier aficionado al cine, bueno, pues que una película nos funcione a estos tres niveles es siempre una buenísima noticia, y si no es síntoma de que es una buena película, pues desde luego por lo menos es síntoma de que es una película cuando menos interesante. Hasta aquí el comentario de Parásitos, hasta aquí el comentario de la película de hoy, que, bueno, pues como siempre, espero que os haya interesado, os haya, bueno, pues descubierto, pues cuando menos algún elemento o algún detalle que no habíais, o en el que no habíais reparado cuando visteis la película. Como siempre, pues estoy abierto a todo tipo de sugerencias, de comentarios que me podáis escribir, pues para, en fin, incluso si hace falta para contradecir lo que os digo y para decir que no estéis de acuerdo conmigo, serán también muy bien recibidos. Y en cualquier caso, muchísimas gracias por vuestra atención, muchísimas gracias de nuevo a la Junta, al equipo responsable del Cineforum. Y reiteraros, bueno, pues mi apoyo a esta iniciativa. No sé si ya nos dará tiempo de hacer alguna otra sesión, lo veremos en su momento en este curso. De cualquier manera, si todavía nos da tiempo, pues hasta pronto. Y si no, bueno, pues esperando que los tiempos mejoren y en fin, amainen todas las tempestades que nos azotan, pues ojalá muy pronto podamos volver a reencontrarnos, si no presencialmente, por lo menos online. Con un saludo y con un abrazo para todos los que me escucháis. Me despido hasta la próxima y os doy muchísimas gracias por la atención. Un saludo para todos. Os deseo todo lo mejor y espero que nos reencontremos todos y todos sanos. Hasta luego.